Estamos agradecidos al Señor, hermanos, de poder continuar estudiando este libro de Romanos que trae todas estas doctrinas de la salvación, y especialmente mencionamos que estos capítulos del 6 al 8 hablan de nuestra unión con Cristo, de la unión del creyente con Cristo a través de su muerte, su sepultura y su resurrección, cómo Él nos ha unido al Señor, cómo nos ha hecho uno con Él. Y nosotros queremos cada vez más entenderlo mejor y vivir en eso. Y habíamos visto el capítulo 6, solo como un breve recordatorio, que en el capítulo 6 vimos todo lo que era el creyente en relación al pecado. En el capítulo 7 estamos viendo el creyente en relación a la ley. Y en ese capítulo 6 habíamos visto lo que el Señor ha hecho por nosotros en la cruz. Y decíamos que eso es como una declaración legal, lo ha hecho en lo espiritual, que así como Él ha muerto, ha sido sepultado y ha resucitado, nos une a Él en esa muerte, somos crucificados con Él, somos sepultados con Él y somos resucitados con Él. Y en Cristo Jesús, nuestra relación con el pecado ha cambiado. Antes éramos esclavos del pecado, hoy somos siervos de la justicia en el Señor. Y por eso Romanos 6 nos llevaba a que, sabiendo esta verdad, que en nuestra posición en Cristo, en lo que Él ha hecho legalmente, hemos muerto y hemos resucitado. En ese creer esa verdad, podemos nosotros presentarnos a Dios como muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y cuando digo que eso el Señor lo ha hecho en lo legal, lo ha decretado como lo que ha llevado a cabo. Quisiera poner un ejemplo. Es como cuando quizá usted recibe una herencia y se le entregan los papeles de una casa o de un terreno. Usted es el heredero legal, pero quizás esa casa o ese terreno está ocupado y usted va a tener que llevar acciones para desalojar a esas personas o a esos individuos y realmente tomar posesión. Y eso es lo que significa cuando la palabra en Romanos nos dice sabiendo que hemos sido, ¿verdad?, muertos con Él, sepultados y resucitados con Él. Ya Dios lo ha hecho y nosotros tenemos que creerlo. Y veíamos que en la experiencia del cristiano, en la parte práctica, venía esa realidad en la cual aún la vieja naturaleza está viva y se levanta, pero el Señor ha dicho que el pecado no se enseñoreará de nosotros y nosotros frente al pecado estamos muertos. Aleluya, aleluya. En la práctica, la vida de Cristo en nosotros va a ser posible que vivamos para Él. Y habíamos visto que todo eso, todo aquello, es que el Señor empieza, ¿verdad?, a hacer una obra en nuestras vidas de santificación, de llevarnos cada vez más a Él, para vivir más en Él y para Él. Y el capítulo 7, que lo habíamos comenzado, la última reunión que vimos, Romanos, habla de la relación del creyente con la ley. Y habíamos visto que mientras una persona se sujeta a la ley, siempre va a ser dominado por la ley. La ley se enseñorea de esa persona. Y una cosa importante que vimos es que
muchas veces nosotros hoy en día podemos decir, no tengo nada que ver con la ley, no soy judío, no nací bajo la ley, pero muchas veces los mismos creyentes hemos hecho de vivir en Cristo una religión. Ser creyente se trata de vivir en el Señor, de conocerle cada día más a Él, de vivir con Él, de conocer su persona, de contemplarle, de vivir en sus caminos, de buscar agradarle. Es todo acerca de Cristo. Pero muchas veces los mismos creyentes hemos hecho del cristianismo otra religión basada en normas, basada en estatutos, basado en institucionalidad, y nosotros mismos volvemos a hacernos esclavos de la ley. Y la ley te domina. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Qué no puedes hacer? ¿Qué no debes decir? ¿Cómo no tienes que comportarte? Y nosotros mismos nos volvemos a ser esclavos de la ley. Y aquí, qué lindo, porque Romanos habla que en Cristo Jesús, en su muerte, hemos sido nosotros también hechos libres de la ley. Y ponía un ejemplo. El ejemplo era de una mujer que está casada con un marido y realmente ese marido era un marido estricto, exigente. No solo es exigente y todo, ¿verdad? Lo que quizás la mujer hace, lo ve malo, lo ve pecado, todo le parece que no está de acuerdo, y esa mujer no tiene forma de librarse de ese tipo de vida, sino con la muerte. El matrimonio solo se acababa con la muerte. Y ponía este ejemplo, esa mujer tiene un marido que es así, pero hay otro también. Hay otro esposo, ¿verdad? No es esposo, pero está ahí, es bueno, es misericordioso, no solo le dice lo que tiene que hacer, sino que la ayuda a hacerlo, lo hace en sí misma. Y esa mujer, ¿verdad? La única forma que tiene de quedar libre del primer marido es por la muerte. Solo por la muerte se disolvía el matrimonio. Y en este caso, la que muere es ella. La que muere es ella. ¿Cómo se libra de ese primer marido que representa la ley? Pues ella en Cristo muere. En Cristo Jesús, ella muere y resucita con él. Así que ya no es de ese primer marido, ya no es de esa normatividad, de esa legalidad, de ese costumbrismo, de ese someterse a todo lo que tiene y que no tiene que hacer, sino que ha pasado a ser de ese segundo marido que la ama, que la atiende, que la guía, que continuamente la restaura, la rescata. Y ella ahora es de aquel. Y veíamos ese verso 7, ese verso 4 que dice, así también vosotros, hermanos, este es Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, está hablando Pablo a los creyentes, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Qué precioso. Él es, ¿verdad? Nuestro marido. Y por medio de Cristo hemos muerto a la ley. Y hermanos, estas son verdades grandes para nosotros. Cada vez que las leemos y las estudiamos, las entendemos un poco más. El Señor nos añade luz y queremos entenderlas, creerlas, conocerlas, vivir en ellas. No solo estamos muertos al pecado, estamos muertos a la ley, a cualquier forma de legalismo que quiera someternos y que no es Cristo Jesús el Señor en nuestras vidas. Y Pablo se da cuenta que la ley es buena, que la ley es santa, que esa ley es espiritual,
pero que no lo ayuda a superar el pecado, ni lo perdona, ni lo santifica. La ley no podía hacer eso. La ley no podía salvar, la ley no podía santificar, la ley solo te podía condenar, la ley solo hacía que tú vieras tu pecado, tu condición. Es como el legalismo. Si tú caes en solo pensar que Cristo es lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, cómo comportarte, qué decir y qué no decir. Si Cristo es solo eso, no hay forma de que puedas vivir en paz y llena del gozo del Señor. No se puede. No se puede. Estar en el Señor es acerca de Él, es acerca de su persona en nuestras vidas, es acerca de conocerle, de entenderle, de caminar en Él, de ser alumbrados por Él, que Él marque, que Él guíe, que Él nos haga entender. Y cualquier forma de sometimiento, pues nos volvemos de nuevo legalistas, nos hacemos legalistas. Ahora, la ley no puede salvarnos, la ley no puede santificarnos, pero la ley nos condena, ¿no? Hay vidas que muchas veces se sienten condenadas por los mismos versos de la palabra, pero no están sometidas a eso. Dios ya las ha liberado. Hay vidas que están en distintos tipos de legalismo, en institucionalismo, y se sienten condenadas porque no pueden llegar a lograr lo que se espera, las expectaciones de las normatividades, de las reglas. Qué precioso que en el Señor hemos sido libres de todo eso. Pablo podía reconocer que la ley era buena, que el mandamiento era santo, que el mandamiento era puro, que era una ley espiritual, pero no lo ayudaba en nada. Y aquí en los versos 15 al 24, él no solo veía que la ley le hacía ver su pecado, sino que él también podía experimentar en su propio ser esa vieja naturaleza que aún ya estando en Cristo se levanta y quiere, ¿verdad? Imponerse en el creyente. Pero qué bueno que podemos ver aquí que en Cristo es posible que sea Él el que gobierna siempre nuestras vidas. Vamos a leer aquí en el verso 15. Este es lo que Pablo empezó a experimentar internamente. Y fíjese, hermano, esto lo experimentamos cada uno de nosotros también. Pero queremos especialmente ver el grito de victoria en Cristo de Pablo al final de esta porción. Vamos a comenzar con el verso 15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Eso nos pasa a muchos de nosotros los creyentes. Muchas veces exactamente aquello que no queremos hacer es lo que terminamos haciendo, ¿verdad? Uno dice, no le voy a decir esto a esta persona, no le voy a decir, no se lo voy a decir. Y viene la situación y exactamente eso es lo que le dices, ¿no? Sabiendo que eso quizás a esa persona pues la va a herir, pero tú piensas que esa es la verdad que le tienes que decir porque le tienes que decir la verdad directamente a la cara y ¡fum! Se la dices y exactamente haces lo que no querías hacer. La vieja naturaleza nunca se va, está siempre presente. La victoria en Cristo es que llega a ser sometida completamente y por eso los creyentes necesitamos conocer esta verdad, porque podemos decir que hay creyentes carnales, hay creyentes que solo viven en su carne y pasan años y se siguen moviendo solo en su carne, en las reacciones, en las disensiones, en las discusiones. Amados hermanos, aquí está Pablo, está teniendo esta experiencia. Hago
aquello que no entiendo y no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Él decía, ¿verdad? La ley es buena. En realidad, cuando pone el ejemplo de la codicia, que no se debe codiciar, que él solo se dio cuenta que él estaba codiciando porque la ley le decía, no codiciarás, él se da cuenta que todo lo que dice la ley, cada mandamiento, cada ordenanza del Señor es bueno, ¿verdad? Aprueba que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esta es una gran verdad. El pecado que mora en nosotros. La vieja naturaleza permanece, está viva, pero qué precioso que en Cristo Jesús es sometida conforme nosotros también vamos conociendo esta verdad de Dios y que Él crezca en nuestros corazones, en nuestro ser. Dice el verso 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, pero el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. No hago el bien que quiero, no el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Él reconocía que había una lucha interna, que él deseaba obrar de una manera y ese pecado en su ser se levantaba para ser de otra manera. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Qué lindo, él ya había nacido de nuevo, él ya se había entregado al Señor. Esta es la experiencia del creyente, la mente, ¿verdad? El alma que tiene nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, anhela a Dios y se deleita en el Señor, pero dice que se levanta una ley también contraria a esa ley de la mente y es la ley del pecado que mora en él, que va contra eso. Y Pablo parecería que llega a sentirse completamente derrotado en el versículo 24, ¿no? Cuando él expresa, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él parecería que expresa un derrotismo total. ¿Quién me va a librar? Soy un miserable. Tengo esta lucha dentro de mí. ¿Quién me va a librar? Pero la respuesta la tenemos en el verso 25, cuando dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios, gracias por tenerte, Señor, porque tú eres el que me llevas de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Tú eres, tú en mí eres, yo no puedo, pero tú en mí puedes, tú en mí lo haces. Es precioso que Pablo llega a entender que él no podía hacer nada por sí mismo. Necesitaba a Cristo, necesitaba a ese Salvador, a ese libertador. Y él llega a verse desesperanzado, miserable de mí. ¿Quién puede librarme de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias a Dios por Jesucristo, amados hermanos, cuánto necesitamos saber que no podemos en nosotros mismos someter la vieja naturaleza, no se puede someter, pero Cristo en nosotros lo hace, no somos nosotros, es Jesús en nosotros, su persona, su poder, su amor, el gran liberador viene a nuestras vidas y nos liberta. Él ya lo ha declarado. Somos libres del pecado en la carne
y Él los somete en nosotros mismos. Y lo precioso aquí, hermanos, es poder reconocer nuestra gran necesidad del Señor, que no es un asunto de reformarnos, no es un asunto de lograr ser mejores, es un asunto de dejar que Cristo obre en nosotros, que su espíritu crezca en nuestras vidas y se fortalezca y Él pueda, ¿verdad?, gobernar, guiar, vivir en nosotros y a través de nosotros. Y esa vieja naturaleza, así como lo dice Juan 1, pueda menguar cada día más, menguar para siempre. ¿Cuánto nosotros necesitamos conocer esto, darlo a conocer, predicarlo, amados hermanos? Porque quizás muchos de nosotros por mucho tiempo también hemos vivido ya conociendo al Señor solo en los deseos de la carne, en que se levanten aún los deseos y la naturaleza vieja siga gobernando nuestro ser, hasta que llegue un día en que tenemos que entender que cuánto necesitamos que Cristo en nosotros realmente sea el que viva y gobierne, sea el que llene nuestra mente, el que llene nuestro corazón. Lo necesitamos, lo necesitamos. De eso se trata la vida en Cristo Jesús, la vida del creyente, de vivir en Él, de vivir en Él, de vivir sabiendo que es Él en nosotros haciendo esa obra maravillosa. Y hoy en día vemos tantas cosas preciosas que está haciendo del Señor en su iglesia, en tantos hermanos, sanidades gloriosas, pero la obra más maravillosa que Él hace es la de tomar nuestro ser cada vez más para Él. Esa es la obra más gloriosa que Él hace, que sea Él. Gracias a Dios por Jesucristo en nuestra vida, gobernándonos, tomándonos, llevándonos a Él y reconociendo que Él nos libró de todo. No tenemos nada que ver con el pecado, no tenemos nada que ver con la ley. En Él, Él nos hizo libres para Él, para ser de aquel que resucitó y llevar fruto para Cristo. Gloria, gloria al Señor. Y aquí en el verso 25 dice que da gracias por Jesucristo. Él, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Con la mente él estaba deleitándose y quería del Señor, pero eso se levantaba. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Ahora, el verso 1 y 2 del capítulo 8 y todo lo que sigue, vamos a recordarnos que en el original no había la división en capítulos ni en versículos. Así que esto es una continuación de lo que está declarando, de ese agradecimiento por Jesucristo en nuestra vida, el gran libertador, el gran liberador, el gran salvador. Dice el verso 8 y 1, y son verdaderamente que son de los versos que más amo en la palabra, y yo le ruego a Dios que queden siempre sellados en nuestros corazones, porque dice ahora, hoy por hoy, todos los días es hoy. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Gracias sean dadas por nuestro Señor Jesucristo. Su espíritu de vida, la ley del espíritu de vida es la que vence toda ley del pecado y de muerte en nuestras vidas. Qué glorioso, amados hermanos. Esta es la ley que gobierna en nuestras vidas. Esta es la ley que debemos dejar que se levante y sea la que tome control de todo nuestro ser. Una ley gobierna cuando vence otra ley. ¿Ve? O vence la ley del pecado o vence la ley. Pero cuando nosotros sabemos quién es ese gran libertador en nuestras vidas,
Le damos gracias y dejamos que sea su espíritu el que se levante y gobierne nuestro ser. Y esa ley del espíritu de vida en Cristo Jesús es la que tiene que gobernar y llenar nuestro ser. Dice, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Glorioso Señor. Le damos gracias a Él por tenerlo. Le damos gracias al Señor por haber venido a nuestras vidas. Le damos gracias al Señor por ser cada uno de nosotros uno con Él y por habernos no solamente rescatado, sino darnos esa vida en Él libre, amados hermanos, de todo lo anterior, de toda legalidad, para vivir solo para Él, para vivir conociéndole a Él, para vivir amándole a Él, para vivir bebiendo y comiendo de Él y sirviéndole todos los días que Él nos regale, todos los días que Él nos regale. Yo lo voy a dejar ahí hasta la siguiente reunión. Le doy gracias al Señor. Gracias por tu palabra, Padre eterno. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú has hecho cosas maravillosas para nosotros en tu redención, Señor. Nosotros queremos que tú nos aumentes la luz para entenderlas más y más, para creerlas, para vivir en ellas, Señor, para vivir con toda libertad en ti, Señor, para amarte, para servirte, para seguirte. Y gracias, Señor, gracias por la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que vence toda ley del pecado y de la muerte en nuestras vidas, en nuestro ser. Gracias, gracias por habernos hecho libres, Señor, para ti. Te bendecimos y te amamos en tu nombre precioso. Amén.